Usted no es mi papá. Sebastián se quedó helado. La voz llegó desde abajo, casi a la altura de sus rodillas. Acababa de salir de una reunión que se había extendido hasta las 10 de la noche, y lo último que esperaba era encontrar a una niña llorando en la banqueta. ¿Qué dijiste?, preguntó agachándose para quedar a su altura. La pequeña lo miró con ojos enormes y cristalinos. Tendría unos 4 años, tal vez 5. Llevaba un suéter rosa demasiado grande y un vestido azul que había visto días mejores. «Pensé que usted era mi papá», murmuró, limpiándose la nariz con la manga. «¿Dónde están tus papás?» «No sé. Pablo me dijo que me esperara aquí, pero ya no regresó». Sebastián miró a su alrededor. La calle estaba vacía. Solo algunos carros pasaban de vez en cuando. El edificio donde había tenido la reunión ya estaba cerrado, y no se veía ni un alma. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». «Lucía, ¿qué más?» La niña se encogió de hombros. «¿Sabes tu apellido? ¿El nombre de tu mamá?» «No». Sebastián se pasó la mano por el pelo. Esto no podía estar pasando. Tenía una empresa que dirigir, contratos que revisar, una vida ordenada que no incluía niñas perdidas en la calle. «¿Hace cuánto tiempo estás aquí?» «Mucho. Tengo hambre». La niña empezó a llorar otra vez, pero sin hacer ruido, como si hubiera aprendido a no molestar. Sebastián sintió algo raro en el pecho, una opresión que no sabía identificar. «Está bien, no llores. Vamos a encontrar a tus papás. ¿Me va a ayudar?» «Sí, te voy a ayudar». Sebastián sacó su teléfono y marcó el número de emergencias. La operadora le dijo que tenía que llevar a la niña a la estación de policía más cercana o al hospital. Optó por el hospital. En el taxi, Lucía se quedó callada, mirando por la ventana. Sebastián no sabía qué decir. No tenía experiencia con niños. Su hermano Pablo había sido el único niño con el que había convivido de cerca. Y eso había terminado mal. «¿Duele?», preguntó Lucía de repente. «¿Qué duele?» «Su cara. Se ve preocupado». Sebastián no pudo evitar sonreír un poco. «No duele. Solo estoy pensando». «¿En qué?» «En cómo vamos a encontrar a tu familia». En el hospital, la enfermera de turno los atendió sin mucho interés. Revisó el sistema. Hizo algunas llamadas, pero no había reportes de ninguna niña perdida que coincidiera con la descripción de Lucía. «¿No tiene documentos?», preguntó la enfermera. «No trae nada», respondió Sebastián. «¿Usted es familiar?» «No. La encontré en la calle». La enfermera lo miró con sospecha. «¿Está seguro de que no la conoce?» «Completamente seguro. Voy a tener que llamar a la policía». Llegaron 2 oficiales 1 hora después. Uno era joven y parecía tener prisa. El otro era mayor y se veía cansado. «¿Cuánto tiempo llevaba la niña en la calle?», preguntó el mayor. «No sé. Cuando yo llegué, ella ya estaba ahí». «¿Y usted por qué se la llevó?» «Porque no podía dejarla sola». «¿Tiene algún parentesco con ella?» «No». «¿La conocía de antes?» «No». El policía joven se acercó a Lucía. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». «¿Conoces a este señor?» «No. Pero él me va a ayudar a encontrar a mis papás». Los policías se miraron entre ellos. «Mire, señor», empezó el mayor. «Sebastián Herrera». «Señor Herrera, no tenemos reportes de niñas perdidas y sin documentos no podemos hacer mucho». «¿Cómo que no pueden hacer mucho? Es una niña». «Sí, pero sin un reporte formal de los padres no podemos abrir una investigación». «¿Y qué sugieren que haga?» «Que la lleve de regreso donde la encontró. Tal vez los padres regresen por ella». Sebastián se quedó callado. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Quieren que deje a una niña de 5 años sola en la calle?» 4, corrigió Lucía. 4 años sola en la calle. «Mire, nosotros no podemos hacernos cargo de todos los niños que aparecen. Si no hay denuncia, no hay caso. ¿Y si algo le pasa? Eso ya no sería responsabilidad nuestra». Sebastián miró a Lucía, que había estado escuchando todo sin entender completamente, pero con una expresión que lo partió por la mitad. «¿Me va a dejar?», preguntó la niña. «No», respondió Sebastián sin pensarlo. «No te voy a dejar». Los policías se encogieron de hombros. «Es su decisión, señor Herrera, pero solo puede tenerla una noche. Mañana tiene que resolver esto de manera legal». Cuando salieron del hospital, Lucía tomó la mano de Sebastián. «¿Vamos a su casa?» «Sí, pero solo por esta noche». «¿Y mañana?»
Mañana vamos a encontrar a tus papás. Pero mientras caminaban hacia su carro, Sebastián se preguntó si realmente había padres que buscar. Y si lo sabía, ¿por qué no habían reportado la desaparición de su hija? Sebastián despertó con el sonido de alguien llorando. Por un momento no recordó dónde estaba, hasta que vio a Lucía sentada en el sillón de la sala, abrazando el cojín que le había dado como almohada. «¿Qué pasa?», preguntó acercándose a ella. «Tuve un sueño feo. ¿Quieres contarme?». Pablo me gritaba. Decía que me iba a dejar otra vez. Sebastián sintió un nudo en el estómago. Ese nombre otra vez. «¿Quién es Pablo, Lucía?». «El que me cuida, bueno, me cuidaba». «¿Es tu papá?». «No, Pablo no es mi papá. Mi papá es alto y tiene ojos como los suyos». Sebastián se quedó callado. Los ojos de Lucía eran cafés, igual que los suyos. «¿Tienes hambre?». «Sí». Preparó unos huevos revueltos mientras Lucía se sentaba en la mesa de la cocina, moviendo las piernas porque no llegaba al suelo. «¿Usted vive solo?». «Sí». «¿No tiene hijos?». «No». «¿Por qué?». Sebastián no sabía cómo explicarle que nunca había querido tener hijos, que su vida estaba perfectamente ordenada sin complicaciones. «Nunca tuve tiempo para eso». «¿Y ahora sí tiene tiempo?». «Ahora tengo que encontrar a tus papás». Después del desayuno, Sebastián llamó a su oficina para avisar que llegaría tarde. Luego buscó en Internet abogados especializados en casos de niños perdidos. El primer nombre que apareció fue el de Marta Sánchez, una abogada de derechos humanos. La oficina de Marta estaba en un edificio viejo del centro. Ella era una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido y una mirada inteligente. «¿Qué puedo hacer por ustedes?», preguntó, mirando a Lucía con curiosidad. Sebastián le contó todo: cómo había encontrado a la niña, la respuesta de la policía, la falta de reportes de desaparición. «¿Cuánto tiempo lleva perdida?». «No lo sé. Ella no sabe decir fechas». Marta se dirigió a Lucía. «¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viste a tu mamá?». «No tengo mamá». «¿Y tu papá?». «No sé dónde está». «¿Pablo es tu papá?». «No. Pablo me llevaba a lugares». «¿Qué clase de lugares?». «Casas diferentes. Siempre me decía que me quedara callada». Marta y Sebastián intercambiaron una mirada preocupada. «Lucía, ¿puedes dibujar algo mientras hablo con el señor Sebastián?». Le dio papel y colores. Lucía empezó a dibujar sin protestar. «¿Qué piensa?», preguntó Sebastián en voz baja. «Que esto es más complicado de lo que parece. Hay niños que son mantenidos intencionalmente fuera del sistema». «¿Qué significa eso?». «Que no son registrados al nacer, no van a la escuela, no existen oficialmente. Esto facilita el tráfico humano». Cree que Lucía es posible. Su historia tiene todas las características. No recuerda a sus padres. Habla de un cuidador que la movía de lugar en lugar. No tiene documentos. Sebastián se sintió mareado. «¿Qué podemos hacer?». «Primero necesito que solicites la custodia temporal. Sin eso, cualquier momento pueden venir por ella». «¿Quiénes?». «Los que la controlaban antes». «¿Y si no aparecen?». «Entonces empezamos el proceso de adopción». «¿Adopción?». «Yo no puedo adoptar a una niña». «¿Por qué no?». Porque no sé nada de niños. Tengo una empresa. Trabajo 14 horas al día. Viajo constantemente». «¿Y qué vas a hacer? ¿Dejarla en la calle?». Sebastián miró a Lucía, que estaba concentrada en su dibujo. «No». «Entonces vamos a empezar los trámites». Esa tarde, Marta los acompañó al DIF. La trabajadora social que los atendió era una mujer mayor que parecía haber visto de todo. «¿Usted es familiar de la menor?». «No, la encontré abandonada». «¿Y quiere quedarse con ella?». «Temporalmente, hasta que aparezcan sus padres». «¿Está casado?». «No». «¿Tiene experiencia con niños?». «No». «¿Cuáles son sus ingresos?». Sebastián le mostró sus estados de cuenta. La trabajadora social revisó los papeles. «¿Está seguro de que quiere hacer esto?». «Es una gran responsabilidad». «Estoy seguro. Voy a necesitar estudios psicológicos, referencias laborales y un estudio socioeconómico». «¿Cuánto tiempo toma eso?». «Unas 3 semanas». «¿Y mientras tanto?». «Puede quedarse con usted, pero bajo supervisión. Vamos a hacer visitas semanales». Cuando salieron del DIF, Lucía tomó la mano de Sebastián. «¿Me voy a quedar con usted?».
Sí, por un tiempo. ¿Y si Pablo regresa? No va a regresar. Pero esa noche, mientras Lucía dormía, Sebastián se preguntó si había hecho lo correcto. Su vida había cambiado completamente en 24 horas. Tenía una niña en su casa, papeles que llenar y la sensación de que apenas estaba empezando a entender en qué se había metido. A las 2 de la mañana, Lucía gritó desde el sillón. «¡Pablo, no me dejes!». Sebastián corrió hacia ella. La niña estaba sudando, con los ojos cerrados pero hablando. «Prometo que me voy a portar bien». «Lucía, despierta, estás soñando». La niña abrió los ojos y lo miró confundida. «¿Sebastián?» «Sí, soy yo. Estás a salvo». «¿Pablo se fue?» «Pablo se fue. Ya no va a regresar». Pero Sebastián no estaba tan seguro de sus propias palabras. «Papá, ¿me puedes amarrar los zapatos?». Sebastián se quedó paralizado con la taza de café a medio camino hacia su boca. Era la primera vez que Lucía lo llamaba así, y la palabra le pegó como un puñetazo en el estómago. «No soy tu papá, Lucía, pero me va a cuidar como si fuera mi papá. Te voy a cuidar, pero...». «Entonces es lo mismo». Sebastián no supo qué responder. Se agachó y le amarró los zapatos sin decir nada más. Habían pasado 5 días desde que Lucía había llegado a su vida. 5 días en los que su rutina perfectamente ordenada había desaparecido por completo. Ahora se levantaba temprano para prepararle el desayuno. La llevaba al parque antes de ir a trabajar y regresaba temprano para estar con ella. «¿Hoy vamos al parque otra vez?», preguntó Lucía mientras desayunaba. «Sí, pero primero tenemos que ir a comprarte ropa». «¿Puedo escoger?». «Puedes escoger». En el centro comercial, Lucía se quedó parada frente a la tienda de ropa para niños como si fuera la primera vez que veía algo así. «¿Nunca habías venido a una tienda?», preguntó Sebastián. «Pablo me compraba la ropa en el mercado, siempre usada». «¿Y ahora qué quieres? ¿Puedo tocar?». «Claro que puedes tocar». Lucía caminó entre la ropa con cuidado, tocando las telas como si fueran tesoros. Se detuvo frente a un vestido amarillo con flores. «¿Te gusta ese?». «Está muy bonito, pero debe ser muy caro. No te preocupes por el precio». «¿Seguro?». «Seguro». Compraron el vestido amarillo, 2 pares de zapatos, ropa interior, pijamas y un suéter rosa que Lucía no quería soltar. En total gastó más dinero del que había gastado en ropa en los últimos 6 meses. «¿Papá, me veo bonita?». Otra vez esa palabra. Sebastián decidió no corregirla. «Te ves muy bonita». En el parque, Lucía corrió hacia los columpios. Sebastián se sentó en una banca y la observó jugar. Había otros niños con sus padres, familias normales que sabían qué hacer en situaciones como esta. «¿Es su hija?». Una mujer se había sentado en la banca de al lado. Tenía una niña más o menos de la edad de Lucía. «Sí», respondió Sebastián sin pensarlo. «¿Cuántos años tiene?». «4». «La mía tiene 5. Ya va a la escuela». «Todavía no». «¿No cree que ya debería? A esta edad es importante que socialice con otros niños». Sebastián se quedó callado. No había pensado en la escuela. «Papá, ¿puedo subir al resbaladero?». «Claro». La mujer sonrió. «Se ve que la quiere mucho». «Sí». Y era verdad. En solo 5 días Lucía había encontrado una forma de meterse en cada rincón de su vida. Sus zapatos pequeños junto a los suyos en la entrada, sus dibujos pegados en el refrigerador, su risa llenando el silencio del apartamento. Esa noche, mientras Lucía dormía, Sebastián revisó su teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de Marta. La llamó de regreso. «¿Cómo están las cosas?», preguntó la abogada. «Bien. Lucía está adaptándose». «¿Y tú?». «También me estoy adaptando. Tengo noticias sobre la búsqueda de familiares». «¿Encontraron algo?». «Nada. Revisé todos los reportes de niñas perdidas en los últimos 5 años. Ninguna coincide con Lucía». «¿Eso qué significa?». «Que probablemente nunca fue reportada como desaparecida, o que fue separada de su familia cuando era muy pequeña». «Entonces, ¿qué hacemos?». «Seguimos con el proceso de custodia temporal. Mientras tanto, deberías empezar a pensar en la adopción». «No sé si estoy listo para eso». «Sebastián, esa niña ya te ve como su padre. Y por lo que me has contado, tú también te comportas como tal». Después de colgar, Sebastián se quedó pensando en las palabras de Marta. Realmente se comportaba como un padre.
Nunca había tenido un modelo a seguir. Su propio padre había muerto cuando él era joven, y su madre había trabajado tanto que apenas la veía. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Sí? Usted tiene algo que no le pertenece. ¿Quién habla? Alguien que quiere recuperar lo que es suyo. No sé de qué habla. La niña. Usted tiene a la niña. Sebastián sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa. Lo que importa es que deje a la niña donde la encontró, si quiere vivir en paz. ¿Me está amenazando? Le estoy dando un consejo. ¿Quién es usted? Alguien que conoce muy bien a Pablo. La línea se cortó. Sebastián se quedó con el teléfono en la mano, temblando. Miró hacia el sillón donde dormía Lucía. La niña estaba acurrucada bajo la manta, abrazando el peluche que le había comprado esa tarde. Se acercó a ella y le acomodó la manta. Lucía abrió los ojos. ¿Papá? Sí, aquí estoy. ¿Se va a quedar conmigo? Sí, me voy a quedar contigo. ¿Siempre? Sebastián dudó por un momento. Pensó en la llamada, en las amenazas, en todo lo que no sabía sobre el pasado de Lucía, pero cuando vio sus ojos confiados, supo que no había vuelta atrás. Siempre. ¿Me lo promete? Te lo prometo. Lucía sonrió y cerró los ojos. Sebastián se quedó ahí, cuidando su sueño, sabiendo que acababa de hacer una promesa que tal vez no podría cumplir. Sebastián no durmió en toda la noche. Cada ruido lo ponía alerta. Cada sombra que se movía fuera de la ventana lo hacía saltar. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, preparando el desayuno con manos temblorosas. «¿Papá, está bien?», preguntó Lucía, notando su nerviosismo. «Sí, solo estoy cansado». «¿No durmió?». «Dormí un poco». «Mentira». Había estado toda la noche pensando en la llamada, en esa voz que conocía a Pablo. ¿Quién era? ¿Qué querían realmente con Lucía? «¿Hoy vamos al parque?» «Hoy no. Tenemos que ir a ver a Marta». «¿La señora abogada?» «Sí». En el camino al despacho, Sebastián no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. 2 carros habían tomado las mismas calles que él, pero tal vez solo era su paranoia. «Papá, ¿por qué está tan serio?» «Solo estoy pensando en el trabajo». «¿En qué trabaja?» «Tengo una empresa». «Construimos edificios». «¿Como el de bloques?» «Sí, pero más grandes». Marta los recibió en su oficina con una sonrisa, pero su expresión cambió cuando vio la cara de Sebastián. «¿Qué pasó?» «Anoche recibí una llamada». Le contó todo, mientras Lucía dibujaba en una mesa aparte. Marta escuchó sin interrumpir, pero su cara se fue poniendo más seria. «¿Reconociste la voz?» «No, pero mencionó a Pablo». «¿Lucía ha dicho algo más sobre este Pablo?» «Solo que la cuidaba y que la llevaba a diferentes casas». «Necesitamos saber más. Lucía, ¿puedes venir acá?» La niña se acercó con su dibujo en la mano. «¿Qué dibujaste?» «Una casa». «¿Es una casa donde viviste?» «Sí, con Pablo». «¿Cómo era Pablo?» «Alto. Tenía una cicatriz aquí». Se tocó la mejilla. «Y siempre olía a cigarro». «¿Era bueno contigo?» «A veces, cuando me portaba bien me compraba dulces. Y cuando no te portabas bien, me gritaba y me decía que me iba a dejar sola». Marta miró a Sebastián por encima de la cabeza de Lucía. «¿Sabes el apellido de Pablo?» «No». «¿Sabes dónde vive?» «En muchas casas. Nunca nos quedábamos mucho tiempo». «¿Había otros niños?» «Sí, pero no podíamos hablar con ellos». «¿Por qué no?» Pablo decía que era peligroso. Sebastián sintió que se le revolvía el estómago. Cada respuesta de Lucía confirmaba lo que Marta había dicho. Había estado en manos de traficantes. «¿Puedes esperar afuera un momento?», le pidió Marta a Lucía. «Hay revistas en la mesa». Cuando la niña salió, Marta se acercó a Sebastián. «Esto es peor de lo que pensaba. ¿Qué vamos a hacer?» «Primero, necesitas contratar seguridad. Esta gente no juega. ¿Crees que van a intentar llevársela?» «Es posible. Para ellos, Lucía es una inversión. La criaron desde pequeña, la entrenaron para ser invisible. No van a dejarla ir fácilmente». «Entonces, ¿qué hago? ¿La entrego? ¿Estás loco? Si se la llevan, nunca la vamos a volver a ver. ¿Y si me pasa algo a mí? Por eso necesitas protección. ¿Conoces a alguien?» «Sí, un ex policía que se dedica a la seguridad privada. Se llama Roberto».
Esa tarde, Roberto llegó al apartamento de Sebastián. Era un hombre grande, con cara seria y manos que parecían haber visto mucha acción. ¿Cuánto tiempo llevas con la niña? 1 semana. ¿Y cuándo recibiste la amenaza? Anoche. ¿Alguien más sabe que la tienes? Solo Marta, la gente del DIF y algunos compañeros de trabajo. ¿Confías en todos ellos? Creo que sí. Creo no es suficiente. En estos casos cualquiera puede ser el que está filtrando información. Roberto recorrió el apartamento, revisando ventanas y puertas. ¿Tienes sistema de alarma? No. Lo vas a necesitar, también cámaras de seguridad. ¿Es tan grave? Sebastián, si esta gente se dedica al tráfico de niños, no van a parar hasta recuperar su mercancía. ¿Mercancía? Así es como ellos la ven. No como una persona, sino como una inversión que quieren recuperar. Esa noche, después de que Roberto se fuera, Sebastián se sentó con Lucía en el sillón. «Papá, ¿ese señor va a vivir con nosotros?» «No, pero va a cuidar que estemos seguros». «¿Por qué necesitamos que nos cuiden?» «Porque hay gente mala que quiere hacerte daño». ¿Como Pablo? Sí, como Pablo. ¿Pablo va a regresar? No lo sé, pero si regresa, no te va a llevar. ¿Me lo promete? Te lo prometo. Pero mientras Lucía se quedaba dormida en sus brazos, Sebastián se preguntó si podría cumplir esa promesa. No sabía quién era Pablo, no sabía qué poder tenía. No sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar para recuperar a Lucía. Lo que sí sabía era que no podía entregarla. En 1 semana esa niña había cambiado su vida completamente. Había llenado su casa de risas, había puesto color en sus días grises, había despertado en él un instinto protector que no sabía que tenía. A las 10 de la noche sonó el teléfono otra vez. Mismo número desconocido. ¿Sí? ¿Ya lo pensó? No hay nada que pensar. ¿Está seguro? Su empresa está pasando por un momento difícil. Sería una lástima que las cosas empeoraran. ¿Cómo sabe lo de mi empresa? Sabemos muchas cosas, Sebastián. Sabemos dónde trabaja, dónde vive, dónde lleva a la niña a pasear. ¿Nos están siguiendo? Le estamos dando una oportunidad de hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Devolver lo que no es suyo. Lucía no es una cosa, es una niña. Lucía es nuestro problema, no el suyo. Ahora es mi problema. Entonces se convirtió en nuestro problema. La línea se cortó. Sebastián cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que la batalla apenas estaba comenzando. Sebastián llegó a su oficina con Lucía de la mano. No quería dejarla sola en el apartamento, ni siquiera con Roberto cuidándola. Su secretaria, Carmen, los recibió con una sonrisa forzada. «Buenos días, señor Herrera». «Buenos días, Carmen». «¿Cómo está todo?» «Necesita hablar con el señor Martínez urgentemente». «¿Qué pasa?» «Es mejor que hable con él». Sebastián sintió un nudo en el estómago. Martínez era el director de la junta directiva, su socio desde que fundaron la empresa. «Lucía, ¿te puedes quedar con Carmen un momento?» «¿Va a regresar?» «Sí, solo voy a hablar con un señor». «Papá, ¿puedo dibujar?» «Claro». Carmen le dio papel y colores sin decir nada, pero Sebastián notó que evitaba mirarlo a los ojos. Martínez lo estaba esperando en la sala de juntas, junto con otros 3 miembros de la junta. Todos tenían caras serias. «¿Qué pasa?», preguntó Sebastián. «Siéntate. Prefiero estar de pie. ¿Es verdad que tienes en tu casa a una niña que no es tuya?» «¿Cómo supieron eso?» «Eso no importa, ¿es verdad?» «Sí, es verdad». «¿Y es verdad que estás involucrado con traficantes de niños?» «¿Qué? ¿Están locos?» «Sebastián, nos llegó información muy comprometedora». «¿Qué información?» Martínez puso una carpeta sobre la mesa. «Fotos tuyas con la niña, reportes de que la sacaste de una red de tráfico y testimonios de que estás colaborando con criminales». Sebastián abrió la carpeta. Había fotos de él con Lucía en el parque, en el centro comercial, entrando al despacho de Marta, pero también había fotos alteradas que lo mostraban hablando con hombres que no conocía. «Esto es falso». «¿Las fotos son falsas?» «Algunas sí. Nunca he hablado con estos hombres». «¿Y cómo explicas que tengas a una niña sin documentos?» «La encontré abandonada. Estoy siguiendo todos los procedimientos legales». «¿Con una abogada que defiende criminales?» «Marta no defiende criminales.
Se especializa en derechos humanos. Sebastián, la junta directiva ha tomado una decisión. ¿Qué decisión? Vas a tomar una licencia sin goce de sueldo hasta que esto se resuelva. ¿Me están corriendo? Te estamos protegiendo. Si esta historia sale en los medios, la empresa se va a venir abajo. ¿Y si no acepto? Entonces te vamos a quitar de la presidencia. Sebastián se quedó callado. Había fundado esa empresa con sus propias manos. Había trabajado 15 años para llevarla donde estaba. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. ¿Y si demuestro que todo esto es falso? Entonces podrás regresar. ¿Y si no puedo demostrarlo? Entonces tendrás que vender tu parte de la empresa. Sebastián salió de la sala de juntas sintiendo que el mundo se le caía encima. Carmen lo estaba esperando afuera con Lucía. «Papá, ¿está bien?» «Sí, estoy bien». «¿Nos vamos?» «Sí, nos vamos». En el elevador, Lucía lo miró preocupada. «¿Está triste?» «Un poco». «¿Por qué?» «Porque el trabajo está complicado». «¿Ya no va a trabajar?» «No, por un tiempo». «¿Entonces va a estar más tiempo conmigo?» Sebastián no pudo evitar sonreír un poco. «Sí, voy a estar más tiempo contigo». «Qué bueno». Cuando llegaron al apartamento, Roberto los estaba esperando. «¿Qué tal tu día?» «Horrible. Me corrieron del trabajo». «¿Por qué?» «Alguien les envió fotos alteradas donde aparezco con supuestos criminales». «¿Tienes las fotos?» «Sí». Roberto las revisó con cuidado. «Estas están muy bien hechas. Tuvieron que usar software profesional. ¿Quién puede hacer esto? Gente con mucho dinero y muchos contactos. ¿La misma gente que me está amenazando?» «Probablemente». «¿Qué quieren?» «Presionarte hasta que cedas». «¿Y si no cedo?» «Van a seguir escalando». Esa noche, Sebastián no pudo cenar. Lucía se dio cuenta y se sentó junto a él en el sillón. «Papá, ¿está preocupado por el trabajo?» «Sí». «¿Va a estar bien?» «No lo sé». «¿Y si no está bien?» «Entonces tendremos que buscar otra forma de vivir». «¿Pero vamos a estar juntos?» «Sí, vamos a estar juntos». «Entonces no me importa si no tiene trabajo». Sebastián la abrazó. En una semana su vida había cambiado completamente. Había perdido su trabajo, estaba siendo amenazado y tenía a una niña que dependía de él. Pero cuando sintió los brazos pequeños de Lucía alrededor de su cuello, supo que había hecho la elección correcta. Pasara lo que pasara, no iba a abandonarla. «¿Papá? ¿Sí? ¿Me va a cuidar aunque no tenga trabajo?» «Te voy a cuidar siempre. Aunque Pablo regrese, aunque Pablo regrese. Aunque la gente mala nos busque, aunque la gente mala nos busque. ¿Me lo promete?» «Te lo prometo». Pero mientras Lucía se quedaba dormida en sus brazos, Sebastián se preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir esa promesa. Y más importante, hasta dónde estaban dispuestos a llegar ellos para recuperarla. Al día siguiente, su foto apareció en el periódico con el titular: «Empresario involucrado en red de tráfico de niños». La batalla había escalado a un nivel completamente nuevo. Sebastián despertó con el sonido del teléfono. Eran las 6 de la mañana. «¿Viste el periódico?» Era la voz de Marta. «Sí». «¿Cómo te sientes?» «Como si mi vida se estuviera desmoronando». «Sebastián, necesitamos actuar rápido. Esta gente está jugando en serio». «¿Qué propones?» «Que encontremos a Pablo». «¿Cómo?» «Lucía conoce lugares donde vivió con él. Podemos empezar por ahí». «¿No es peligroso?» «Todo esto es peligroso. Pero si seguimos esperando, van a destruir tu reputación completamente». Roberto llegó una hora después con noticias. «Investigué un poco sobre las fotos del periódico». «¿Qué encontraste?» «Que se publicaron desde una cuenta falsa, pero pude rastrear el origen». «¿Y?» «Vienen de una empresa de seguridad privada. Se llama Protección Integral». «¿Conoces esa empresa?» «Sí. Oficialmente se dedican a la seguridad, pero no oficialmente hacen trabajos sucios para quien pague». «¿Quién los contrató?» «Eso va a ser más difícil de averiguar». Marta llegó al apartamento con una propuesta. «Lucía, ¿puedes ayudarnos a recordar dónde vivías con Pablo?» «¿Para qué?» «Para encontrarlo y preguntarle por tu familia». «¿Vamos a ir a buscarlo?» «Sí». «¿Papá va a venir?» «Sí, yo voy a venir». «¿Y si Pablo se enoja?» «No te va a hacer daño. Yo no lo voy a permitir». Lucía los llevó primero a una casa en la colonia Roma.
Era un edificio viejo, con ventanas rotas y grafiti en las paredes. ¿Vivías aquí? Sí, pero ya no está nadie, tenía razón. El lugar estaba vacío. ¿Conoces otros lugares? Sí, había una casa grande con muchos cuartos. ¿Dónde? No sé el nombre, pero había un parque con columpios cerca. Roberto conocía la zona. Los llevó a 3 casas diferentes, pero todas estaban vacías. ¿Hay algún lugar más? Sí, pero ese lugar me daba miedo. ¿Por qué? Porque ahí Pablo gritaba mucho. ¿Puedes llevarnos? ¿Tengo que entrar? No, solo nos puedes mostrar dónde está. La última casa estaba en la periferia de la ciudad. Era una construcción grande, rodeada de un muro alto. Había 2 carros estacionados afuera. ¿Es aquí? Sí. ¿Estás segura? Sí. Reconozco la puerta azul. Roberto revisó el lugar con unos binoculares. Hay movimiento adentro, al menos 3 personas. ¿Qué hacemos? Llamamos a la policía. ¿Y si no nos creen? Entonces entramos nosotros. ¿Estás loco? Sebastián, esta gente destruyó tu vida en una semana. ¿Qué van a hacer si les das más tiempo? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no hacemos nada? Sebastián miró a Lucía, que estaba observando la casa con expresión asustada. Lucía, ¿puedes quedarte en el carro con Roberto? ¿Va a entrar solo? Voy a entrar con Marta. ¿Y si Pablo le hace daño? No me va a hacer daño. ¿Me lo promete? Te lo prometo. Pero Sebastián no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Roberto les dio radios para comunicarse y les explicó el plan. Para entrar por la puerta de atrás, yo me quedo aquí con Lucía y los cubro. ¿Qué hacemos si encontramos a Pablo? Lo graban confesando todo y salen corriendo. ¿Y si no quiere confesar? Entonces improvisamos. Sebastián y Marta saltaron el muro trasero. La casa era más grande de lo que parecía desde afuera. Había varias habitaciones pequeñas, todas con candados en las puertas. ¿Qué crees que hay aquí? Preferible no saberlo. Escucharon voces en la planta de arriba. Se acercaron con cuidado. ¿Cuándo van a traer a los nuevos? La semana que viene. ¿Y qué hacemos con el problema de la niña? Ya me encargué de eso. ¿Cómo? Destruí la reputación del tipo. En unos días va a tener que entregarla. ¿Y si no lo hace? Entonces lo vamos a obligar. Sebastián reconoció la voz. Era la misma de las llamadas amenazantes. Ese es Pablo. Debe ser uno de ellos. Subieron las escaleras despacio. La conversación continuaba. ¿Sabes que el tipo es hermano de Pablo? ¿Qué? Sebastián Herrera es hermano de Pablo Herrera. ¿El Pablo que trabajaba con nosotros? El mismo. Entonces, ¿por qué se llevó a la niña? Porque no sabe que su hermano trabajaba para nosotros. Sebastián se quedó helado. Pablo era su hermano Pablo, con el que había peleado 10 años atrás y nunca más había vuelto a hablar. ¿Dónde está Pablo ahora? Muerto. Lo mataron en una redada hace 2 meses. ¿Y la niña? La niña era su responsabilidad. Ahora es nuestro problema. ¿Qué vamos a hacer? Recuperarla, cueste lo que cueste. Sebastián sintió que el mundo se le venía encima. Su hermano había sido parte de todo esto. Lucía había estado bajo el cuidado de Pablo, su hermano, y ahora él estaba muerto. Marta le tocó el brazo y le hizo señas de que se fueran. Pero Sebastián no podía moverse. Necesitaba saber más. ¿Cómo vamos a recuperarla? Con una última amenaza. Si no la entrega, vamos a ir por ella. ¿Cuándo? Mañana en la noche. Era suficiente. Sebastián y Marta salieron de la casa corriendo. Cuando llegaron al carro, Lucía los estaba esperando con cara de preocupación. «Papá, ¿está bien?» «Sí, estoy bien». «¿Encontraron a Pablo?» «Sí». «Bueno, no exactamente». «¿Qué significa eso?» Sebastián no sabía cómo explicarle que Pablo era su hermano, que había estado muerto 2 meses, y que mañana iban a venir por ella. «Significa que mañana vamos a resolver todo esto». «¿Para siempre?» «Para siempre». La noticia llegó en todos los canales al mismo tiempo. Red de tráfico de niños desmantelada. Capturan a 5 integrantes de organización criminal. Empresario ayuda a desbaratar red delictiva. Sebastián estaba sentado en el sofá con Lucía en sus brazos, viendo las noticias. Roberto había entregado las grabaciones a la policía esa madrugada, y para el mediodía ya habían arrestado a todos los involucrados. «Papá,
¿Esos son los hombres malvados? Sí, esos son. ¿Ya no van a venir por mí? Ya no van a venir por ti. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Pero Sebastián no se sentía como un héroe. Se sentía vacío, confundido, traicionado. Su hermano Pablo había sido parte de todo esto. Su hermano había cuidado a Lucía, pero también había formado parte de la red que la mantenía cautiva. Marta llegó al apartamento con una botella de champán. ¿Cómo se sienten? Extraños, respondió Sebastián. ¿Por qué extraños? Porque todo esto empezó por mi hermano. ¿Tu hermano? Pablo. El Pablo que cuidaba a Lucía era mi hermano. ¿Cómo lo sabes? Por las grabaciones. Dijeron que Pablo Herrera trabajaba para ellos. ¿Estás seguro de que es tu hermano? Tengo que estarlo. Mi hermano se llamaba Pablo Herrera. Tenía una cicatriz en la cara y fumaba mucho. ¿Cómo describiría Lucía a su Pablo? Lucía, ¿cómo era Pablo? Alto, con una cicatriz aquí. Se tocó la mejilla. Y olía a cigarro. Es él. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Cómo le explico a Lucía que el hombre que la cuidaba era mi hermano? Tienes que explicárselo. Algún día va a preguntar. Cuando ese día llegue le dirás la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Que mi hermano era un criminal? ¿Que tu hermano era una persona complicada pero que la cuidó lo mejor que pudo? ¿Crees que la cuidó bien? Está viva, está sana y confía en las personas. Algo debe haber hecho bien. El teléfono sonó. Era Martínez, de la empresa. ¿Sebastián? Sí. ¿Viste las noticias? Sí. ¿Sabías que ibas a aparecer como héroe? No. ¿Puedes venir mañana a la oficina? ¿Para qué? Para hablar sobre tu regreso. ¿Mi regreso? Sebastián, acabas de ayudar a desbaratar una red de tráfico de niños. Eres el héroe del momento. Y ayer era un criminal. Ayer teníamos información incorrecta. ¿Información incorrecta? Sebastián, todos cometemos errores. ¿Quieren que regrese? Queremos que regreses. ¿Y si no quiero? ¿Por qué no querrías? Porque me abandonaron cuando más los necesitaba. Sebastián, entiendo que estés molesto. No, no entiendes. Cuando pensaron que era un criminal, me corrieron sin siquiera escucharme. Ahora que soy un héroe, quieren que regrese. Entonces, ¿qué quieres? Quiero tiempo para decidir. ¿Cuánto tiempo? El que necesite. Colgó el teléfono. Lucía lo estaba mirando. Papá, va a regresar a trabajar. No lo sé. ¿Qué va a hacer? Cuidarte. ¿Pero necesita trabajar para tener dinero? Sí. ¿Y si no tiene dinero? Entonces vamos a encontrar otra forma de vivir. Podemos vivir en una casa más pequeña. ¿Te gustaría? Sí. Esta casa es muy grande para nosotros dos. ¿Estás segura? Sí. Y así usted no tiene que trabajar tanto. Sebastián sonrió. En 2 semanas, Lucía había cambiado completamente su perspectiva sobre lo que era importante en la vida. ¿Papá? ¿Sí? ¿Ya podemos ir al parque sin miedo? Sí, ya podemos ir al parque sin miedo. ¿Y puedo ir a la escuela? ¿Quieres ir a la escuela? Sí. Quiero conocer otros niños. Entonces, vamos a buscar una escuela. ¿Una escuela cerca de la casa pequeña? Sí, cerca de la casa pequeña. ¿Y usted va a estar conmigo cuando salga de la escuela? Voy a estar contigo cuando salgas de la escuela. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Me lo promete? Te lo prometo. Esa noche, mientras Lucía dormía, Sebastián se quedó pensando en todo lo que había pasado. Había perdido su trabajo, había descubierto que su hermano era un criminal, había sido amenazado y difamado, pero también había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Había encontrado una razón para vivir que no tenía nada que ver con el dinero, con el éxito o con el reconocimiento. Roberto se despidió al día siguiente. ¿Ya no necesitas protección? Ya no. ¿Qué vas a hacer? Buscar una casa más pequeña, una escuela para Lucía y un trabajo que me permita estar con ella. ¿Estás seguro? Nunca había estado más seguro de nada. ¿Y si te arrepientes? No me voy a arrepentir. ¿Cómo lo sabes? Porque por primera vez en mi vida estoy haciendo algo por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas? Amor. Roberto sonrió. Entonces vas a estar bien. Eso espero. No esperes. Confía. Y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián se sintió en paz.
3 meses después, Sebastián estaba parado en la puerta de un juzgado familiar, sosteniendo la mano de Lucía. Llevaba un traje que no usaba desde que había dejado la empresa, y Lucía tenía puesto el vestido amarillo que habían comprado juntos el primer día. «Papá, ¿está nervioso?» «Un poco. ¿Y si el juez dice que no?» «No va a decir que no». «¿Cómo lo sabe?» «Porque hemos hecho todo bien». Marta se acercó a ellos con una sonrisa. «¿Listos?» «Listos». «Lucía, ¿sabes qué va a pasar hoy?» «Sí, el juez va a decidir si Sebastián puede ser mi papá de verdad». «¿Y qué quieres que decida?» «Que sí, porque él ya es mi papá». En la sala de audiencias, el juez era un hombre mayor con lentes y cara amable. Había revisado todos los papeles, había hablado con los trabajadores sociales, había leído los reportes psicológicos. «Señor Herrera, ¿por qué quiere adoptar a Lucía?» «Porque la amo como si fuera mi hija». ¿Está preparado para la responsabilidad que esto implica? Llevo 3 meses preparándome todos los días. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que Lucía llegó? Completamente. Antes trabajaba 14 horas al día y no tenía tiempo para nada más. Ahora trabajo medio tiempo como consultor y paso el resto del día con ella. ¿No extraña su vida anterior? No. Mi vida anterior estaba vacía. ¿Y económicamente cómo están? Tenemos lo suficiente. Vendí mi apartamento grande y compramos una casa pequeña cerca de la escuela de Lucía. Lucía, ¿estás contenta viviendo con Sebastián? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gusta? Que siempre está conmigo y que me lee cuentos antes de dormir. ¿Te trata bien? Sí. Nunca me grita y cuando estoy triste me abraza. ¿Quieres que sea tu papá legal? Ya es mi papá, pero sí quiero que sea legal también. El juez sonrió. ¿Sabes qué significa que sea legal? Que nadie me puede separar de él. Exacto. El juez revisó los papeles una vez más. Señor Herrera, he revisado su caso con mucho cuidado. Los reportes de la trabajadora social son excelentes. Los estudios psicológicos muestran que tanto usted como Lucía están en perfectas condiciones. Y es evidente que entre ustedes existe un vínculo real de amor. Entonces concedo la adopción. A partir de hoy, Lucía Herrera es oficialmente su hija. Lucía gritó de alegría y se abrazó a Sebastián. Marta tenía lágrimas en los ojos. «Papá, ya soy su hija de verdad. Ya eres mi hija de verdad. ¿Para siempre?» «Para siempre». Salieron del juzgado tomados de la mano. Afuera, Marta los estaba esperando con un globo que decía «Felicidades». «¿Cómo se sienten?» «Como una familia», respondió Sebastián. «Porque somos una familia», agregó Lucía. «¿Y qué van a hacer para celebrar?» «Vamos a ir por helado», dijo Lucía. «Y después vamos a casa a contarle a la señora Carmen que ya soy una Herrera oficial». Carmen era su vecina, una señora mayor que cuidaba a Lucía cuando Sebastián tenía que trabajar. Se había convertido en algo así como una abuela para ella. En la heladería, Lucía ordenó 3 sabores diferentes. «¿No crees que es mucho? Es un día especial». «Tienes razón. Papá, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Usted también está huérfano como yo?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque nunca habla de sus papás». Sebastián se quedó callado. Lucía tenía razón. Nunca le había contado sobre su familia. «Mi papá murió cuando yo era joven y mi mamá trabajaba mucho. Casi no la veía. ¿Y tenía hermanos?» «Tenía un hermano». «¿Dónde está?» «Ya no está». «¿Se murió?» «Sí». «¿Lo extraña?» «A veces». «¿Cómo se llamaba?» Sebastián dudó por un momento. «Pablo». «¿Como el Pablo que me cuidaba?» «Sí, como él». «Era bueno su hermano». «Era complicado». «¿Qué significa complicado?» «Que a veces hacía cosas buenas y a veces hacía cosas malas». «¿Como yo?» «Sí, como tú. Pero tú solo haces cosas un poquito malas, como no recoger tus juguetes». «¿Y él qué hacía?» «Cosas más grandes». «¿Usted cree que mi Pablo era su hermano?» Sebastián la miró a los ojos. Era más lista de lo que él pensaba. «Es posible». «¿Y eso está mal?» «¿Qué piensas tú?» «Que si era su hermano, entonces me cuidó porque me quería. Y me quería porque sabía que usted me iba a querer también». ¿De verdad piensas eso? «Sí, porque Pablo siempre me decía que algún día iba a encontrar a mi papá de verdad». ¿Te decía eso? «Sí.
Y tenía razón. Sebastián sintió algo cálido en el pecho. Tal vez Lucía tenía razón. Tal vez Pablo a su manera había estado cuidándola para él. ¿Papá? Sí. ¿Mañana podemos ir a visitar la tumba de Pablo? ¿Quieres hacer eso? Sí, para decirle gracias. Gracias, ¿por qué? Por cuidarme hasta que usted me encontrara. Sebastián sonrió. Su hija era más sabia que él. Sí, mañana vamos a visitar a Pablo. ¿Y le podemos llevar flores? Le podemos llevar flores. Amarillas. ¿Por qué amarillas? Porque son del color de la felicidad. Entonces, flores amarillas. 6 meses después de la adopción, Sebastián estaba sentado en el pequeño jardín de su nueva casa, viendo a Lucía jugar con su bicicleta nueva. Era sábado por la mañana, y el sol entraba por entre las hojas del árbol que habían plantado juntos el mes anterior. «Papá, mire, ya no necesito las rueditas». «Muy bien, ten cuidado». Lucía había aprendido a andar en bicicleta la semana pasada, después de muchos intentos y algunas lágrimas. Sebastián había corrido detrás de ella durante horas, sosteniendo el asiento hasta que finalmente la soltó y ella siguió pedaleando sola. Marta llegó caminando por el sendero del jardín. Venía todos los sábados a almorzar con ellos. Se había convertido en parte de la familia. ¿Cómo está mi ahijada favorita? Tía Marta. Ya sé andar en bicicleta sin ayuda. ¿En serio? Enséñame. Lucía dio 3 vueltas al jardín mientras Marta aplaudía. ¿Y cómo va la escuela? Muy bien. Ya tengo 3 amigas, Andrea, Sofía y Camila. ¿Y el maestro? El maestro Jorge es muy bueno. Me está enseñando a leer libros grandes. ¿Qué libros? Ahora estamos leyendo uno de una niña que vive en una granja. ¿Te gusta? Sí, pero a mí me gustan más los cuentos que me lee papá antes de dormir. Sebastián sonrió. Había desarrollado la costumbre de inventarle cuentos diferentes cada noche. Lucía nunca se cansaba de escucharlos. ¿Y tu papá cómo está? Está muy feliz. Ya no se ve preocupado como antes. Marta se acercó a Sebastián. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. ¿No extrañas la empresa? A veces. Pero no extraño el estrés. Y económicamente. Estamos bien, el trabajo de consultor me da suficiente dinero y tengo mucho más tiempo libre. ¿Cuántas horas trabajas ahora? Unas 5 horas al día desde casa. Llevo a Lucía a la escuela. Trabajo mientras ella está en clases y cuando regresa ya terminé. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana son nuestros. Vamos al parque, al cine, a visitar a Carmen o simplemente nos quedamos en casa. ¿No te aburres? Al contrario. Nunca había sido tan feliz. Lucía se acercó corriendo. ¿Ya podemos hacer la comida? ¿Qué vamos a hacer? Pasta con salsa roja, como me enseñó la señora Carmen. ¿Tú la vas a hacer? Sí, pero papá me va a ayudar. ¿Y yo qué hago? Usted puede poner la mesa, tía Marta. En la cocina, Lucía se subió a un banquito para alcanzar la estufa. Sebastián había aprendido a cocinar por necesidad, pero ahora lo disfrutaba. Era relajante hacer algo con las manos, después de años de solo trabajar en la computadora. Papá, ¿cuándo vamos a visitar otra vez a Pablo? ¿Quieres ir pronto? Sí, quiero contarle que ya sé leer. ¿Crees que le gustaría saber eso? Sí. Él siempre me decía que algún día iba a aprender a leer libros grandes. Habían ido a visitar la tumba de Pablo 2 veces desde la adopción. Lucía le llevaba flores amarillas y le contaba todas sus novedades como si él pudiera escucharla. Sebastián había encontrado una paz extraña en esas visitas. ¿Papá? ¿Sí? ¿Usted cree que Pablo sabía que íbamos a estar juntos? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, porque una vez me dijo que mi papá tenía ojos como los míos. ¿Te dijo eso? Sí. Y usted tiene ojos como los míos. Es verdad. ¿Y sabe qué más me dijo? ¿Qué? Que mi papá me iba a querer mucho. Mucho. ¿Y tenía razón? Sí. Usted me quiere mucho. Mucho. Te quiero más que a nada en el mundo. ¿Más que a su empresa? Mucho más que a mi empresa. ¿Más que al dinero? Mucho más que al dinero. ¿Más que a los carros bonitos? Mucho más que a los carros bonitos. Entonces yo soy lo que más quiere. Tú eres lo que más quiero. Lucía sonrió y siguió revolviendo la salsa. Esa noche, después de que Marta se fuera y Lucía se durmiera, Sebastián se quedó en el jardín mirando las estrellas. Su teléfono sonó.
Era Martínez. ¿Sebastián? Hola, Martínez. ¿Cómo están las cosas? Muy bien. ¿Seguro que no quieres regresar? La empresa te necesita. La empresa va a estar bien sin mí. ¿Pero no extrañas dirigir proyectos grandes? No. ¿No extrañas ser el jefe? No. Entonces, ¿qué extrañas? Nada. No extraño nada. ¿Eres feliz? Soy muy feliz. ¿Cómo puedes ser feliz ganando menos dinero? Porque aprendí que la felicidad no se compra con dinero. Entonces, ¿con qué se compra? No se compra, se encuentra. ¿Y dónde la encontraste? En una niña que me preguntó si yo era su papá. Cuando colgó, Sebastián miró hacia la ventana del cuarto de Lucía. La luz estaba apagada, pero sabía que ella estaba ahí, durmiendo tranquila, soñando con bicicletas y libros grandes. Un año atrás, su vida había sido completamente diferente. Tenía más dinero, más poder, más reconocimiento, pero no tenía amor. Ahora tenía menos de todo lo que antes pensaba que importaba, pero tenía más de lo único que realmente importaba. Tenía una familia, tenía a Lucía. Y por primera vez en su vida, eso era suficiente. ¿Te emocionó la historia de Sebastián y Lucía tanto como a nosotros? Esta historia nos recuerda que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar completamente nuestras vidas. Como Sebastián descubrió, la verdadera felicidad no se encuentra en el dinero o el éxito profesional, sino en las conexiones humanas que nos transforman por dentro. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para encontrar una nueva familia. Queremos saber qué opinas sobre el final de esta historia. ¿Crees que Sebastián tomó la decisión correcta al cambiar su vida por completo? ¿Te identificaste con algún momento de la historia? Déjanos tu comentario aquí abajo contándonos qué te pareció más emotivo. Si disfrutaste este contenido y quieres más historias que te lleguen al alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Y una pregunta importante, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber de dónde son nuestros espectadores que forman parte de esta hermosa comunidad.